Hola, muy buenas noches, soy Jessica Chajud y esto es Enfoques Cruzados. Hoy vamos a hablar de religión y política, de la creciente presencia de los evangélicos en la política peruana y latinoamericana. Pero también vamos a hablar de un término que me ha llamado mucho la atención, que es el ecumenismo político, que no es nada más ni nada menos que esta confluencia que hay entre católicos y miembros de otras religiones respecto a una agenda común, una agenda moral que pretende penetrar en las políticas públicas para oponerse, por ejemplo, al aborto, a la ideología de género, son pro vida, son pro familia y son una realidad en el Congreso peruano. Si ahora se pone en votación una ley a favor del aborto, probablemente perdería. Y son, ¿por qué? Porque hay conservadores, religiosos, evangélicos, católicos conservadores que han ingresado a la política peruana. Quería hacerles esta introducción porque les voy a plantear la pregunta para que ustedes sepan por qué están votando, a qué se oponen o a qué favorecen. El programa de hoy se llama Religión y Política y la pregunta que voy a plantear esta noche es: ¿las iglesias deberían intervenir en el diseño de las políticas públicas? Bueno, usted hoy va a tener varias posiciones para tener una opinión y para poder votar al respecto. Hoy hemos invitado a Cristian Rosas, politólogo e internacionalista, conocido por su defensa a la familia, la organización a la marcha Con mis hijos no te metas y todo esto, ¿no? También tenemos a José Luis Pérez Guadalupe, profesor e investigador de la Universidad Pacífico, que ha editado un libro muy interesante sobre este fenómeno de las iglesias y la política en Latinoamérica, y también a Fabio Lacerda, doctor en Ciencias Políticas de la Universidad de Sao Paulo. ¿Y por qué lo hemos traído? Porque este domingo hay una segunda vuelta en Brasil entre Jair Bolsonaro y Lula da Silva, y el voto de los evangélicos y los católicos va a ser fundamental para ver quién gana. Bueno, hablé tanto que se me fue la voz. Me gustaría un poquito poner en contexto las cosas, José Luis. Hacer un poco de historia. ¿Desde cuándo los evangélicos empiezan a penetrar en la política peruana? ¿Desde qué década? Ok, mira, aprovechando y como tú dices, contextualizando, en la Fundación Adenauer, en los últimos 5 años hemos sacado estos 5 libros sobre el fenómeno de religión y política en el Perú y América Latina, inclusive tenemos uno especialmente de Brasil. Y tu pregunta es muy pertinente, ¿por qué? Porque los evangélicos nunca participaban en política. Nunca. Nunca. Es decir, la política es sucia, el mundo hay que huir, el fuga mundi, y esa fue la tradición protestante, después evangélica, pentecostal, hasta los años 80. En Brasil se decía mucho, ¿no? El creyente non mexe en política. El creyente no se mete, no se mueve, no se ensucia en la política. Y en cambio ahora en Brasil dicen el irmão vota en irmão. El hermano vota por el hermano. Entonces, ese cambio es muy interesante porque se dio entre los 80 y los 90. Entonces, ahora, ciertos grupos evangélicos, no todos, y hay que decirlo claramente, sobre todo los de línea que se llaman ahora neopentecostal, ingresan a la política como una prolongación de su misión religiosa. O sea, no lo hacen como entrar como todo ciudadano que tiene derecho a la política y pensar en el bien común, no, sino lo que lo ven como un factor religioso y entran a la política, y eso en toda América Latina, 80-90 se dio la transición, y ya en el 2018 es donde, digamos, los que no estaban enterados del tema, eso salta a la cara cuando gana Fabricio Alvarado la primera vuelta en Costa Rica. En México, AMLO se alía a un partido evangélico, siendo un país, ¿de acuerdo?, que se paró siempre con una tradición laicista secular, y en Brasil con Jair Mesías Bolsonaro. Entonces ahí como que todo el mundo dijo, ¿y quiénes son los evangélicos? ¿Por qué se meten en política? Como que salió el tema, pero esto se vino forjando, ya digo, desde los 80 y 90. No avancemos tanto. ¿Por qué se meten ustedes en política, los evangélicos? ¿Qué pretende? Bueno, quisiera precisar un poco. No es que nunca nos hayamos metido, sino que últimamente había una tendencia, ¿no? Por ejemplo, debemos recordar que en 1822 la primera escuela pública la abrió un pastor bautista de las sociedades bíblicas de Gran Bretaña, Diego Thompson. ¿Ya? Y él fue colocado como el primer rector, ¿no?, de lo que ahora se conoce como la cantuta.
el 6 de julio de 1822. A propósito que ese es el día que se celebra el Día del Maestro en Perú. Conceptos como Estado de Derecho nacen de la filosofía cristiana presbiteriana de un pastor filósofo escocés, Samuel Rutherford. Perfecto. No es tan cierto, o sea, vivimos en un mundo cuyo aporte es prácticamente protestante. La primera escuela pública en Perú, de un bautista, la primera escuela pública en el mundo en Alemania, desde Pero ustedes Lutero. no eran, pero ustedes no eran tan activos en política en los 80. Ahora sí se ve un poco cohesionado. De eso quiero que me hables. Hay una tendencia de hacer más notorio nuestra participación, que es distinto a no haber participado. Hemos decidido hacerlo más notorio porque amerita el caso hacerlo notorio. ¿Por qué? Porque los atentados contra los principios que han hecho grande a la civilización occidental cristiana, como el respeto a la dignidad humana, el reconocimiento de la familia, está siendo hoy cuestionado por nuevas ideologías o pensamientos que buscan desconocer estas premisas del occidente. Es por eso que hacemos notoria nuestra protesta en defensa de aquello que consideramos que es eterno, que es permanente y que no debe de cambiar. ¿Y por qué tienen ustedes que meterse a la política para defender sus ideas? ¿Por qué no lo hacen en otros lados? Lo que pasa es que los evangélicos somos ciudadanos también. O sea, no es que el evangélico deje de ser ciudadano. Somos peruanos tal como un católico o un ateo y tenemos nuestro derecho a voz y voto, derecho a ser elegidos y derecho a elegir. Y consideramos que la herencia cristiana, precisamente protestante, el concepto de Estado de Derecho es algo que acuñó un pastor evangélico escocés. Debe permanecer, es lo que hoy defendemos el Estado de Derecho. Sí. La escuela pública, un aporte de un bautista. Sí, entonces, si me permites un poco, para complementar un poco lo que dice Cristian, pero cuando San Martín llama a Diego Thompson en 1821, no lo llama por ser evangélico, lo llama para formar la gestión educativa en el Perú, no por evangélico. Cuando José Ferreira en el 50 y 60 entra al APRA y gana, siendo diputado y senador por el APRA, no lo hace como evangélico, lo hace como ciudadano. Cuando Pedro Arana entra, entonces, igual. Entonces, como ciudadano, sí. La entrada de los 80-90 es un giro, lo que ahora tenemos es un giro totalmente distinto. Como tú bien decías, entran como ciudadanos. Ahora entran como religiosos. Ese es el tema. No sé si me dejo entender. Y buscan confesionalizar las políticas públicas. Solamente hacerte esa observación. Porque a ti no te gusta eso de confesionalizar la política pública. ¿Por qué? ¿Qué significa eso? Estamos en un Estado laico. Ahora, ojo, yo también soy católico, tengo mis principios católicos y las puedo llevar. Pero la diferencia es que, mientras que, por ejemplo, para plantear, la Iglesia Católica cada vez se ha separado de estados confesionales, y esto a partir del Concilio Vaticano II se ve claramente, que ahí busca una separación. Aquí lo que vemos más bien desde otra tendencia en los evangélicos es parece reeditar toda la historia del catolicismo con un neoconstantinismo y resacralizar la política. Esas son las dos posturas en general. Le vamos a dar un espacio, luego volvemos contigo, Cristian, a Fabio, porque en Brasil el movimiento evangélico es mucho más grande que en el Perú y ya está determinando cuestiones en la política. Jair Bolsonaro, por ejemplo, y Lula da Silva les acaba de escribir una carta a los evangélicos y Jair Bolsonaro se acaba de ir a una procesión de una Virgen Católica. ¿Cuán fuerte es la religión? ¿Qué define la religión en Brasil? Que este domingo tiene una segunda vuelta. A ver. Bueno, Jessica, sí es muy fuerte. Podemos pensar, por ejemplo, que en Brasil hoy como 50 y pocos % de la población se dice católica. Tenemos como 30 y pocos % que se dicen evangélicos. Entonces, los evangélicos en Brasil están creciendo. Y su participación en la política también en las últimas décadas. ¿Por qué el brasileño quiere participar en la política? ¿Cuál es el objetivo de ellos de participar en la política? ¿Qué quieren cambiar? Bueno, los brasileños evangélicos no participaban, como bien decía José Luis, hasta los años 80. No había mucha participación electoral de los evangélicos en la política en Brasil, pero esto cambia en la década de 80, cuando algunas iglesias pentecostales, como por ejemplo la Asamblea de Dios, la Iglesia Universal del Reino de Dios, algunas de las más importantes iglesias pentecostales de Brasil, deciden tener candidatos oficiales o corporativos en las elecciones. Entonces, en este momento tenemos mucho más diputados o candidatos evangélicos elegidos
Y por ejemplo, hoy creo que Brasil tiene la bancada evangélica más grande de América Latina, con 76 diputados evangélicos. Y lo más interesante es que la mayoría de estos diputados son vinculados a 2 o 3 iglesias pentecostales, como Asamblea de Dios, como Iglesia Universal, que tiene un partido político en Brasil, ¿no? La Asamblea es un poco más fraccionada, es una iglesia con muchos ministerios. ¿Esto que sucede en Brasil es un sueño para ustedes que sucede en Perú? No necesariamente un sueño, creo que es el resultado natural, pues, de un crecimiento que tiene que ser en todas áreas, ¿no? Por ejemplo, solo para la precisión histórica, Diego Thompson instala el sistema lancasteriano para enseñar con nuevos testamentos donados por la Sociedad Bíblica Británica, o sea, de los protestantes. Así se crea la primera escuela pública en el Perú. Debemos entender esto para no confundir que la escuela pública es herencia de otros, o sea, es un trabajo de los protestantes. Segundo, el Estado laico como concepto es una herencia de los protestantes, que buscaban divorciar al Estado de la Iglesia Romano-Católica. Entonces, no es que en Latinoamérica exista un Estado confesional evangélico. Yo no conozco, no sé si el otro conoce, no existe ni siquiera esta propuesta. Sí existe Estado confesional católico, y eso es histórico. Nosotros no buscamos confesionalizar al Estado, ningún Estado. Simplemente buscamos que el derecho natural, que está recogido claramente por la visión cristiana, tanto católica como evangélica, prevalezca frente a las posiciones que buscan negar aquellas leyes naturales que son autoevidentes. ¿Cuáles, por ejemplo? Dime, Por háblame ejemplo, con nombre. la libertad. La libertad no es algo que se conquista, es algo que se reconoce. Yo reconozco que tú eres libre por creación y por lo tanto protejo tu derecho a ser libre. O sea, tu libertad no es algo, no es una concesión, una dádiva del hombre, sino es por naturaleza, por creación. El Estado solamente se limita a reconocer tu dignidad, por ejemplo. Hitler decía que había vidas indignas de vivir y por eso justificó el asesinato. Nosotros creemos que toda vida es digna porque refleja la imagen y semejanza de su creador y por lo tanto tiene derecho a la vida. Igual la familia. Entonces, estos son conceptos que se evalúan a lo largo de la historia en el derecho natural, como la ley moral, o desde la visión cristiana. No exclusivamente protestante, también católica. Entonces, no hay el intento de confesionalizar el Estado porque no buscamos la evangelización de las estructuras temporales de la tierra, como sí la Iglesia Católica. Nosotros simplemente buscamos dar testimonio de la verdad. Y hacemos testimonio de la verdad mediante la defensa de la verdad. Una defensa que no se puede postergar y que es universal, no solamente desde el Perú. Por esta razón, por ejemplo, con Mis hijos no te metas, tiene presencia ahora en 45 países del mundo. Porque es necesario defender aquella verdad que es la misma en Brasil como en Perú. Hablando de Brasil, por ejemplo, me sorprende que a buena hora, una buena sorpresa, que Lula Silva, que está siendo candidato rival de Bolsonaro, se ha pronunciado en contra del aborto. Eso es un cambio, en nuestra opinión, positivo. Entonces, sea que gane Bolsonaro, sea que gane Lula Silva, hay un avance concreto de un pensamiento que dignifica la vida humana. Insólito, ¿no? Que Lula haga esa concesión, que se oponga al aborto. Lo que pasa es En que ha busca de habido votos. mucho fake, muchos bulos de parte del bolsonarismo con Lula, diciéndole que iba a cerrar las iglesias evangélicas, o sea, una serie de mentiras que Lula se ha visto obligado a hacer una carta a los evangélicos el ¿Qué 17 les de dice? octubre. ¿Qué les dice Lula en esa No, carta? ¿Qué les básicamente ofrece? ¿Qué les pide? Es que responde frente a los fake del bolsonarismo. Ahora, lo interesante es que, mira, de hecho, en el 2018, Bolsonaro gana con un 60% del voto de los evangélicos, no la gran mayoría, 60 y el 40 votó por Haddad. Entonces, ahora más bien Bolsonaro está buscando el voto religioso católico. Entonces se va el 12 de octubre al santuario más grande de Brasil, que es de, bueno, y todos saben, la Nossa Señora Aparecida, dicen que es la padroeira do Brasil, la patrona de Brasil. Es un templo inmenso, yo estaba ahí un mes. Católico. Católico. Y va e irrumpe con su gente y arma todo un lío. Tanto que el obispo le llama la atención y ha habido una manifestación, comunicado de los obispos de Brasil para no utilizar la religión con fines políticos. ¿De acuerdo? 2 días después se va al norte, a Belém do Pará, entonces que hay una procesión, la más grande de Brasil, pero en Brasil todo es grande. Entonces va y partes en la ciudad y ahí va en el río. ¿Y qué pasa en el río cuando tiene la Virgen ahí? Se aparece Bolsonaro en una lancha de la Marina.
también haciéndose. Entonces, esa mezcla de religión y política, yo creo que, y los obispos de Brasil lo han criticado. Y por su parte, Lula ahora está buscando y se ha reunido también con un grupo de pastores evangélicos porque le decían, a ver, ¿tú vas a cerrar nuestras iglesias? ¿Estás en contra de la libertad de la religión? Dice, oye, no, para nada. Entonces se ha visto obligado Lula en decir, señores, por si acaso, lo que sí hay un cambio interesante, y eso a todos los cristianos, digamos, nos alegra, es que él dice con el tema del aborto, por ejemplo. Entonces ya expresamente, contrario un poco por la línea de izquierda, más Totalmente radical, contrario. qué sé yo. Total, le van a hacer marchas. Eso sí es un cambio que se ha planteado. Pero lo interesante ahora en la campaña de Brasil es que Lula está planteando una estrategia política muy parecida a la de Biden. Entonces, no dice voten por mí, no votes por la izquierda. No, vota por la democracia. Es decir, como Bolsonaro es la amenaza a la democracia, ¿me entiendes? Vota por la democracia. Y ha logrado Lula conformar un frente muy interesante, Enrique Cardoso, muchos economistas, políticos, en defensa de la democracia de Brasil frente a lo que ellos plantean como una amenaza de Bolsonaro. Oponiéndose al aborto, por ejemplo, Lula ganará votos de los religiosos, los evangélicos, los católicos que no creen en el aborto, se oponen al aborto. Es difícil decir porque quizás un poco de votantes Lula puede ganar, pero tenemos que lembrar que la ventaja de Bolsonaro entre los votantes evangélicos es muy grande, ¿no? José Luis decía que en 2018 Bolsonaro ganó con una grande ventaja con los votantes evangélicos, y tenemos una encuesta de 19 de octubre de este año que decía que entre los evangélicos Bolsonaro lideraba con algo como 56% de los votos y Lula con 31%. Entonces, la ventaja de Bolsonaro entre los evangélicos es como casi 30%. Entonces, como una estrategia de campaña, es natural que Lula va a intentar disminuir esta ventaja de Bolsonaro, ¿no? Ahora hablemos de un... Tú escribes en este libro un artículo que se llama Los nuevos ecumenismos en el Perú. Así es. Resulta que ya hace varios años católicos, protestantes, evangélicos están conversando alrededor de lo que se llama una agenda moral. ¿Qué es esto? ¿Qué tipo de conversación es esta? De acuerdo. Quizá indicar que el nuevo fenómeno de... A ver, hablar de política y evangélico hace 30 años era un oxímoron. Claro. ¿No es cierto? Es cierto. Era una contradicción in terminis. Evangélico y política, eso, perdón, no coexisten. Entonces, por eso que hace 30 años viene el cambio. Entonces, ese cambio, yo escribo sobre los evangélicos hace más de 30 años, ¿okay? Comienzan a crecer numéricamente. El primer punto ha sido, a partir de los años 70, el crecimiento sostenido de los evangélicos a costa del crecimiento católico. Y ya cuando comienzan a crecer, comienzan también a intervenir más en aspectos sociales y políticos. Pero lo interesante es que ahora el lado conservador católico, que siempre ha sido bien anti-evangélico, Claro. ahora y los evangelistas también eran siempre han anticatólicos. sido bien anticatólicos, por Claro. eso que yo hablo del nuevo ecumenismo, ahora se dan la mano, ¿okay? Frente a un enemigo que ellos llaman común, que es lo que ellos etiquetan como ideología de género. Y digo entre comillas y etiqueta, ¿ok? Ideología de género. Entonces se han juntado ciertos sectores, no todos los católicos y no todos los evangélicos, sino más bien de línea conservadora, y es lo que nosotros hemos tenido que crear nuevos términos, ¿ok? Como el término ecumenismo político, que no existe oficialmente en la Iglesia. O sea, la Unitatis Reintegratio, en la Vademecum Ecuménico, no está en la Unum Sint, no figura un término ecumenismo político, lo hemos tenido que crear, porque ahora sí vemos católicos y evangélicos que van juntos, ¿ok? En una línea política. Un caso concreto en el Perú, López Aliaga. Exactamente. Rafael López Aliaga, del Opus Dei, practicante. Tú votaste por él. Claro, por supuesto. ¿Cómo? ¿Por qué? Porque- Si tú eres evangélico, ¿cómo puedes votar por alguien del Opus Dei? A ver, explícanos. Es que ¿En qué coincide? el voto va al programa que él propone. Un programa en el cual defiende la Pro dignidad, familia. pro vida, pro familia, pro libertad religiosa. Yo creo que de cierta forma pues es la respuesta a la oración de Nuestra Señora que decía que sean uno. Que sean uno. Porque una cosa es ser creyente, otra cosa es ser creíble, ¿no? Y para ser creíble hay que saber caminar de la mano de tu prójimo.
poniendo por delante aquellas cosas que son nobles, causas que son nobles. Yo creo, y quisiera aclarar solamente 2 puntos, no es que la iglesia participe como un conjunto bajo una dirección concreta, son los cristianos, que también son ciudadanos que participan libremente, y como bien lo ha mencionado el doctor Pérez Guadalupe, no todos piensan igual. Obviamente hay una mayoría, creo yo, conservadora, pero no todos piensan igual. Lo que sí quiero aprovechar es felicitar al doctor Pérez Guadalupe por haber escrito, yo recién me entero que son 5 libros sobre el fenómeno que es mucho más notorio, eso es cierto, de los políticos evangélicos y los evangélicos políticos, que hace una buena precisión. Y creo que sí es importante estudiarlo. ¿Por qué? Porque hay que reconocer cómo está compuesta la demografía de una nación para poder entender los posibles sucesos políticos, para poder tener una lectura apropiada. Y en este caso, creo que es el pionero académicamente de hablar sobre la materia en particular de la iglesia evangélica y su efecto en la ciudadanía, en la política. Pero no está de acuerdo. Pero no importa, lo importante es que se hable de la materia, creo yo, porque obviamente habrán otros autores que también podrán explicar desde su visión, ¿no?, como evangélico, como protestante o como católico, su versión de la historia. Pero creo yo que sí es importante darnos cuenta de que existe un grupo en las diferentes naciones de Latinoamérica que cada vez tiene una conciencia política más aguda y un compromiso mucho más férreo en cuanto a la defensa de lo que considera que es impostergable. Por ejemplo, desde el 73 en Estados Unidos, que se aprobó Roe versus Wade, el aborto, no ha cesado la lucha para derogarlo, y finalmente se logró el año pasado, ¿no? Esa es una gran victoria para todos los pro vida. Esperemos, pues, así como hay la Agenda 2030, ¿no?, esperemos que haya una Agenda 2033 para celebrar los 2 milenios de Cristo en la tierra, con una América sin aborto y sin ideología de género. Y que ahí encontremos una unión que sea creíble entre católicos y evangélicos para que el mundo pueda creer. Que es importante que lo que nos unifica es lo que nos debe de impulsar a seguir hacia adelante. Juan 17:21, para que el mundo crea. Así es, para que el mundo crea. Y creo yo que esto es algo positivo. Por ejemplo, en el caso de Brasil, creo que desde la visión evangélica, gane Lula o gane Bolsonaro, ya ganamos porque ambos son pro vida. Y es indistinto, ya lo demás es completamente secundario. Ser izquierda o derecha es una cuestión temporal, es una cuestión terrícola, que es pasajera. Para nosotros que creemos en la eternidad, es una anécdota terrícola. Lo importante es defender los principios eternos que van a trascender la historia y los tiempos y los espacios. En el caso de Brasil, creo yo que es una gran victoria. Sigamos hablando, a ver. Perdón, Sí. en el caso de Brasil es curioso el uso del término pro vida, ¿no? Porque hoy tenemos una situación en la cual Bolsonaro es visto por los conservadores cristianos como el candidato pro vida. Sin embargo, es interesante que Bolsonaro fue diputado por 7 mandatos en Brasil y una de las cosas que más defendió en cuanto diputado fue medidas de control de natalidad para la población más pobre. Población más pobre que Bolsonaro calificaba como miserables que proliferan cada día más. Entonces es un pro vida un tanto... Incoherente para ti. Incoherente, sí. Sí. O el uso de las armas, o matar a los delincuentes que no tienen derecho. Sí. O sea, el hablar... Ahora, ¿quién va a decir yo soy pro muerte? ¿Me entiendes? Nadie. Pero la pregunta es Bueno, si las es solamente... feministas, No, digamos. Y algo que nos une a todos los cristianos es el tema del aborto, que defendemos, ¿me entiendes?, la vida. Pero la pregunta es si solamente en esa etapa, porque después ya, claro, típico Bolsonaro, lo demás ya no me importa, ¿no? El tema del problema que ha habido de las vacunas. Entonces lo que dice Fabio es muy interesante. Es decir, igual cuando hablan de pro familia, ¿quién va a estar en contra de la familia? La pregunta es ¿qué modelo de familia tienes tú? Ah, no, solo papá, mamá, hijo, abuelita y perro. Ay, perdón, o sea, familias ahora tenemos de diferente tipo y creo que hay que conservar, pero la familia no en el modelo restringido, que sí funcionaba antiguamente, sino en los nuevos modelos de familia que hay actualmente. Esta agenda moral que ustedes propugnan e impulsan, ¿no es una agenda retrógrada respecto a la familia, a los avances, al matrimonio igualitario? ¿No es un retroceso, como dirían los que tienen ideas más progresistas en el mundo? Creo yo que así como se habla de las leyes de la aritmética y no se le puede poner una edad pues como retrógrada, antiguo, porque es eterno, igual la moral es eterna. O sea, mentir va a ser malo ayer, hoy y mañana. O sea, no es que progresa la moral, es una en todos los tiempos y espacios, ¿no? No envejece, es la misma siempre. Segundo, no es que sea retrógrada, porque la historia humana no es lineal, como los progresistas lo quieren ver, es cíclica, se repite.
Por ejemplo, el apóstol Pablo, cuando escribió la epístola a los romanos, tenía un emperador Nerón que había tenido no uno, no dos, sino 3 matrimonios homosexuales. Y el último con su ex esclavo, Pitágoras. Y lo convirtió en emperatriz de Roma. Y aún así el apóstol Pablo no dejó de escribir y denunciar el pecado de su época. Obviamente murió decapitado porque era el precio a pagar. Pero el matrimonio homosexual no es nada moderno. Ni tampoco su legalización es nada moderno. Es algo cíclico, se repite en la historia. ¿Y qué pasó después de eso? Cayó el imperio. O sea, evidentemente es así. O sea, hay una etapa en la cual el libertinaje moral, ¿no?, hace que no se pueda distinguir más entre la verdad y la mentira. Ni siquiera entre un hombre y una mujer. No se le puede distinguir, a pesar que nuestro cuerpo no sabe mentir. Se pretende decirle que lo que no es y lo que es. Y eso es algo que toda persona que aún mantiene su conciencia, criterio y sentido común debe de oponerse audible y notoriamente. Por eso es que marchamos. Porque esas cosas no se pueden pasar por agua tibia. Esas cosas se tienen que decir con claridad, se tienen que confrontar. Si te dicen que el género es la identidad que uno puede construir, es una falsedad. Y no se puede construir justicia sobre algo que es falaz, una mentira. Porque la justicia tiene que ser verdadera a la vez, como los juicios de nuestro Señor, justos y verdaderos. A mí es algo que me sorprendió mucho cuando terminó la primera vuelta y quedó Castillo y Keiko Fujimori. Rafael López Aliaga apoyó en un primer momento a Castillo, claro, porque Castillo es evangélico. Su esposa. Su esposa y él también es evangélico. Bueno, él es cualquier cosa. Bueno. O sea, para mí es un evangélico cultural, en el sentido, su esposa evangélica, hace una oración evangélica, cuando quiere postular a la presidencia llama al pastor del pueblo y lo invita a comer y le dice voy a... Entonces, más que una cultura, como hay católicos culturales, católicos devocionales o sociológicos, él tiene más cultura en ese sentido religiosa evangélica por su cuñija y por su esposa. Pero evangélico no es que se reúna en algún lado. Ahora, él es un político que, igual que Bolsonaro, se bautiza 2 años antes en el río Jordán por el pastor Everaldo Díaz Pereira para que los evangélicos voten por él. No sé si me dejan. Entonces, en verdad, técnicamente no es evangélico Castillo, pero su familia sí. Pero López Aliaga sí tiene convicciones bastante fuertes. Bueno, bastante fuertes. Oraremos para que el presidente, los ministros sean evangélicos, ¿no? ¿Por qué no? No creo que sea algo negativo el serlo, más bien al revés, sería algo positivo para la nación desde mi perspectiva, ¿no? Creo yo que no debemos de menospreciar como cualquier cosa la cultura evangélica, ni la cultura católica, ni siquiera de los ateos, ¿no? Creo que cada uno tiene su forma de ver el mundo y considero que sí es importante hablar más sobre esta materia para poder conocernos mejor cómo pensamos, porque al final creo que hay muchas similitudes en el fondo, solamente que a veces hay no necesariamente buenas impresiones o interpretaciones. Pero creo yo que si todos ponemos nuestro granito de arena en beneficio de la justicia y la verdad, el Perú va a seguir siendo potencia. El Perú es potencia moral de la humanidad. ¿Cómo potencia moral? A Porque ver. a diferencia de Brasil, a diferencia de Estados Unidos o de Europa, en el Perú nunca se aprobó el aborto. Jamás se aprobó la ideología de género, en la unión civil, la adopción de niños. Nunca. Somos un país invicto. Y eso es una bendición. Por eso somos una nación bendita. No es lo mismo comparar Perú que otros países de la región. ¿Y por qué? Precisamente por ese trabajo notorio, público, manifiesto, en una unión espiritual, no doctrinaria, entre católicos y evangélicos, pero sí en un mismo espíritu, el espíritu de la vida, que es nuestro Señor ¿Crees que Jesucristo. somos una nación bendita porque no apoyamos el aborto? A ver. No lo puedo decir. No, dilo, por favor. Acá somos libres. No, Brasil es maldito. Bueno, creo que es... ¿Te ha dejado anonadado esta posición? ¿Cómo? ¿Perdón? ¿Te ha dejado anonadado, sorprendido esta posición? No lo sé, pero bueno, creo que cada país tiene su propio desarrollo. Esperemos que todos defendamos la vida, la familia, la dignidad humana, la libertad. Sí, creo que cada país tiene su dificultad, sí. En ese momento Brasil tiene una gran dificultad, que es escoger su presidente para el próximo gobierno. Yo quisiera hablar también del rol que jugó el cardenal Juan Luis Cipriani en esto del ecumenismo político. Porque antes que él tomaba la decisión de darle un giro a la agenda, a volver a más pro vida, más pro familia, luchar contra el enfoque de género, la agenda era otra. Cuéntanos un poco, háblanos un poco del rol de Cipriani en esto. A ver, Cipriani
En un comienzo, como buen miembro conservador de la Iglesia Católica y político fujimorista, porque hacía los dos roles a la vez, estaba muy en contra de los evangélicos. Ya, pero así, de sectas para abajo. ¿Ok? Como muchos, ojo, líderes católicos, que no reconocían a los evangélicos, las sectas evangélicas. Había hasta desdén, y eso es histórico en la Iglesia Católica, porque era la iglesia monopólica y qué sé yo. 5 siglos. Entonces, así es. Entonces, lo que ha habido es un cambio y ahora, claro, al final de su gestión, logra una unidad del lado conservador. Claro, entra el arzobispo Carlos Castillo y cambia de posición. Entonces, hay un giro también en el sentido de la misma arquidiócesis de Lima. Hay un giro también a nivel de iglesia con el Papa Francisco. Hay una tendencia diferente, ya no hay 12 obispos del Opus Dei, ¿de acuerdo? Y ya no se nombran obispos ni del neocatecumenado ni del sodalicium. Hay un giro, ciertamente. Así es. Pero lo interesante es que lo que en verdad se tuvo que buscar siempre es lo que a partir del Vaticano II se hablaba del ecumenismo, o sea, la unidad de los cristianos. Y eso no aceptaba las líneas conservadoras del catolicismo. Pero ahora más bien, lo que conversábamos, las líneas más bien conservadoras del catolicismo se unen con el conservadurismo evangélico y forman lo que yo llamo el nuevo ecumenismo político, porque no se unen para rezar, para leer la Biblia, para contar los temas doctrinales, no, se unen en un frente político, ¿ok? Ya digo, en contra de lo que ellos llamarían un enemigo común, que es, entre comillas, la ideología de género. Antes lo que unía a todos los evangélicos eran dos cosas, el anticatolicismo y el anticomunismo, eso los unía. Ahora los une el entre comillas, ideología de género, y eso también se ha logrado, en el caso, digamos, en toda América Latina, los que han liderado este movimiento son los evangélicos, pro vida. Lo interesante del caso peruano con López Aliaga es que es un miembro adscrito del Opus Dei, de Silicio y Comunión Diaria, que ahora lleva en su fila ¿a quiénes? A la pastor Milagros Jauregui de Aguayo. Muñante también. Muñante y a Edras Medina, que se quiere tirar abajo la SUNEDU. Pastor Padilla. Ellos son... ¿Perdón? El pastor Padilla también. El pastor Padilla. Ahora, ellos son de iglesias bautistas, presbiterianas, tradicionales, no. Son de iglesias evangélicas dentro del gran movimiento evangélico que tienen unos años. O sea, muchos del movimiento misionero mundial, que lo forma un cubano, Rodolfo González, que ahora me dicen que está en Estados Unidos, que no puede venir con problemas con la DEA por llevar plata en efectivo. Me dicen, no me consta. Entonces, no son las grandes denominaciones evangélicas, y como muy bien decía Cristian, el protestantismo lo que buscaba era un Estado laico. Sí, pero justamente ahora vemos que ya no los protestantes evangélicos, sino el neopentecostalismo parece que busca otra vez volver a un Estado confesional. Y eso, por eso es que hay que diferenciar mucho dentro del mundo evangélico y también dentro del mundo católico, que hay una gran diversidad. Ciertamente tenemos entre los católicos una gran unidad, ¿de acuerdo? Pero también hay una diversidad dentro de la unidad todos, ¿no? Y tiene que haber un contacto, y eso lo plantea la Iglesia, un diálogo ecuménico con los cristianos que no son católicos, que en este caso en el Perú son la mayoría de los evangélicos. Sí, sobre ese punto me gustaría comentar. Es cierto que quizás sector conservador de la Iglesia Católica ha sido antievangélica históricamente, pero también creo que es digno y honesto reconocer que el lado evangélico también ha existido y existe en varios sectores aún un anticatolicismo real, ¿no? Ese es algo que es parte de la realidad humana, ¿no? Sin embargo, yo veo con buenos ojos el hecho de que estas posiciones se puedan superar por un fin superior mayor, como lo es la defensa de la dignidad humana, como lo es la defensa de las libertades, ¿no? En ese sentido, es cierto que en la historia humana ha habido guerra de religiones y la guerra entre católicos y evangélicos ha sido a muerte, no ha sido algo figurativo. En Europa se han matado y ha habido masacres, ¿no? Y el hecho de que hoy no estemos en una guerra masacrándonos, sino hayamos encontrado unidad en aquel mensaje original de nuestro Señor a quien ambos profesamos seguir, es un hito para la humanidad. Y no es un retroceso, es un hito. Y creo yo que en este sentido debemos de caminar. Lo mismo pasó con la abolición del comercio de esclavos y lo mismo pasó con la abolición de la esclavitud. O sea, fueron políticos como William Wilberforce en inglés, protestante, que luchó por esa dignidad. Y son hitos maravillosos. Se decía que el congresista Muñante
estaba un poco reticente a votar por la vacancia porque se había reunido con el presidente de la República y habían tenido muchas coincidencias respecto a sus creencias religiosas. ¿Qué sobrepondría ahí el señor Muñante? ¿Sus creencias religiosas o, digamos, votar por una vacancia porque el presidente está acusado de corrupción? Yo creo que lo correcto sería preguntarle a él, pero creo yo que se inclinaría a votar por la vacancia porque es la posición de su bancada, ¿no? En ese sentido, obviamente cada uno tiene una opinión distinta. Yo tengo una opinión que no necesariamente coincide con la opinión política popularizada o del sector con el cual se me asocia, pero es una cuestión personal, así es la libertad. O sea, la libertad no es homogeneidad, ¿no? Porque si hubiera homogeneidad existirían herejes y habría persecución. Y nosotros no somos así, nosotros creemos en la libertad para discrepar. Precisamente la presencia de un hereje es la garantía de que existe la libertad. Porque solamente donde hay sistemas totalitarios al hereje se le persigue, se lo mata. Nosotros no creemos en nuestra historia en perseguir a los herejes. Por lo tanto, cada uno es libre de tener su opinión, aun cuando se discrepa, como en el caso de Brasil. O sea, el Lula Silva y el Bolsonaro no son pro vida, creo que lo mínimo básico está garantizado y eso se debe de aplaudir. ¿Puedo hablar sobre la libertad? Creo que es muy importante e interesante esta cuestión, ¿no? En Brasil también hay una alianza cristiana conservadora que está siempre diciendo que un gobierno de izquierda o el PT si llega al poder en Brasil va a acabar con la libertad de religión, que el PT, como decía José Luis, va a cerrar las iglesias, va a interferir con la libertad de religión de los brasileños, pero es interesante que hoy en el gobierno Bolsonaro lo que vemos en Brasil es una intimidación de líderes religiosos, muchos evangélicos, contra sus miembros por el voto. Entonces, por ejemplo, hay una coerción de líderes evangélicos para que los feligreses no voten para Lula. Y hay una senadora brasileña, Elisiane Gama, de la Asamblea de Dios. Es una senadora de izquierda y ella recibió una nota de repudio de su iglesia por estar apoyando Lula. Entonces, lo que es curioso en Brasil hoy es que la intimidación religiosa ocurre hoy en el gobierno Bolsonaro, aunque el discurso de Bolsonaro sea que la izquierda va a hacer la persecución religiosa. Yo creo, lo que lo menciona Fabio, creo que el punto medular de que cuando mezclamos religión y política la cosa se vuelve muy complicada. Yo creo que no debemos hacer lo que tú le has preguntado muy bien. Oye, Muñante, ¿qué tiene que votar? Pero no, es que tiene coincidencias religiosas con el presidente. Bueno, ¿el presidente quién le va a creer? Ya el mismo cardenal Barreto, ¿te acuerdas que fue a hablar con el presidente? Le dijo algo, hizo todo lo contrario. El cardenal Barreto creyó que lo había confesado, lo había perdonado, le hizo rezar 5 Padres Nuestros, se volteó y se olvidó. Así es, por eso que Barreto ahora dijo lo que dijo, ¿sabe qué, señor? Mejor de un paso al costado. Pero entonces, ahí creo que viene el problema, cuando mezclamos las instancias religiosas y queremos confesionalizar el gobierno o la política. O eso no quiere decir que los católicos y evangélicos renunciemos a nuestro pensamiento cristiano. Eso no quiere absolutamente nada decir. Pero me gusta más, por ejemplo, el modelo católico en el sentido de que los sacerdotes no pueden participar en política. Eso por el derecho canónico. Ahora, desde toda la vida como candidato de partido. Y si lo hacen, tienen que renunciar. Caso concreto, padre Marco Arana. Entró a la política, tuvo que irse de la diócesis de Cajamarca. En cambio, y por eso es que nuestro libro se llama Pastores y Políticos, en el caso de los evangélicos, ellos pueden y son pastores. Y a su vez son políticos. Son pastores de sus iglesias y políticos de sus partidos. Entonces, confundir esas dos dimensiones llega a ser muy peligroso. A veces el hemiciclo parece un templo. A veces escuchas unos discursos y parece una iglesia. Qué bonito. ¿Te parece bonito eso? Claro, porque pero no sería cada cosa en su lugar. Claro, cada cosa, pero uno es libre, pues uno es libre de expresarse. Y hay una precisión, ¿no? No es que los pastores participan como pastores.
La mayoría pide licencia o también renuncia al pastorado porque no se puede ejercer dos funciones a la vez, ¿no? Y obviamente también han habido... ¿Tu papá le pidió, por ejemplo? Claro, tuvo la licencia de la Alianza Pastor Cristiana Misionera. González, pero volvían los domingos igual. Ah, o quizás sea, el pastor González no lo sé porque él es de de otra Aguaviva. denominación, no sabría responder, pero algunos lo piden, ¿no? Otros no. Bueno, la Iglesia Católica, si tú vas al hemiciclo del Congreso, vas a ver que los primeros presidentes del Congreso eran sacerdotes, ¿no? O sea, el hecho de que no participen ahora no significa que no participaron antes. Es un proceso histórico, Pero ahora ¿no? es una fuerza notoria. Sí, y a buena hora, creo Y yo. logra cosas. Es algo positivo, ¿no? Porque, claro, han habido avances concretos. Por ejemplo, se ha sacado la ley del derecho del niño por nacer, se ha protegido el derecho de los padres sobre el rol educativo, porque, claro, la educación es subsidiaria, ¿no? No hay hijos del Estado. Eso decía Benito Mussolini, Giovanni Gentile, fundador del fascismo, ¿no? Los hijos no son del Estado, son de los padres de familia. El rol del Estado es subsidiario y, por lo ende, los padres tienen derecho a participar en el rol educativo de sus hijos. Eso no se puede renunciar, ¿no? Entonces creo yo que el avance concreto y específico que ha generado la participación y presencia evangélica es algo positivo. Como decía Carl Schmitt, un gran politólogo alemán, decía, la política no es nada más que la secularización de la teología. Y es la pura verdad. O sea, si nosotros nos remontamos a analizar cada concepto que hoy sostiene la política como Estado de Derecho, nos vamos a remontar al conflicto entre Samuel Rutherford Lex Rex contra John Maxwell, que escribió su libro Sacrosanctum Reias Majestas, que era una posición católica, el reinado divino. El rey reinaba por orden divina, defendiendo al rey Charles I. También vamos a encontrar, por ejemplo, un caso del rey Carlos I, que a propósito del Ministerio Público hoy con Pedro Castillo, en el cual el conde de Stratford, Thomas Wentworth, tuvo que entregar su vida para que el rey no fuera aniquilado por traición a la patria. ¿Por qué? Porque el rey no tiene responsabilidad política. The king cannot be wrong. Y esa es la figura que tiene el Estado peruano en la Constitución. El presidente no tiene responsabilidad política. Por ende, no se puede ni investigar ni imputar. Nos guste o no, esa es una situación concreta de nuestra Constitución, ¿no? Cuando gana Bolsonaro, yo fui a Brasil un mes, porque esto vengo analizando desde muchos años, y conversando con evangélicos les decía, pero a ver, ustedes que son, y no hay que confundir moral con ética, ¿eh? La moral sí es cambiante, la ética no. Entonces, no es que la moral sea ética, la moral es grupal, situacional, temporal. Entonces, conversaba yo con ellos y digo, pues ustedes siendo tan éticos en su conducta, Bolsonaro es homofóbico, es racista, es xenofóbico, ¿de acuerdo? O sea, se ha casado 3 veces y ustedes mantienen más bien el matrimonio único. En fin, ¿cómo pueden votar por él? Y coincidieron muchos, dijeron, es que Bolsonaro, dice, es o eleito de Deus, el elegido de Dios. Entonces ya yo dije, frente a este discurso, No hay ya no hay nada. nada que hablar. ¿No? Y entonces yo veo, el peligro es desacralizar a los candidatos y tener un voto, ya digo, que tiene que ser un voto político con esa dimensión religiosa sacralizada. Entonces lo mismo tenemos con Trump, Bolsonaro y en gran parte también con López Aliaga. Entonces cuando el candidato se cree el Mesías, el elegido de Dios y que habla con Dios todas las noches, o como el caso del Pastor Lai, que dijo, Dios me ha dicho que voy a ser presidente, ¿no es cierto?, en sueños, y se lanza, ¿no es cierto? Lo interesante es que en el 2006, Pastor Lai saca 4%. ¿Cuántos eran los evangélicos? Eran 12%, y él saca 4%, o sea, ni los evangélicos votaron por él. Y no era Humberto Lai, era el Pastor Lai. Entonces, confundir esos dos ámbitos, yo insisto en que debemos de separarlos, pero eso no implica, digamos, que los católicos o evangélicos podamos actuar en política defendiendo nuestros principios, pero planteando, como se llama el título de este primer libro, que toma las palabras de Jesús, diferenciar lo que es a Dios lo que es de Dios y al César lo que es del César. Pero lo que no se puede negar es que el avance de los conservadores, de los cristianos, es real en el mundo, no solo en Latinoamérica, también en Europa. Alguna explicación debe haber. Sí, claro, yo creo que el fenómeno que bien describe el doctor Pérez Guadalupe en un artículo que estuve leyendo temprano sobre el crecimiento notorio, evidente a partir de la década del 70, 80, se da por lo que los evangélicos denominan los avivamientos, ¿no? O sea, ¿Avivamientos? ¿Qué es eso? Se le denomina un avivamiento cuando hay pues un crecimiento real por la visita del Espíritu Santo
a una cierta congregación, salen las corrientes pentecostales y carismáticas. Por ejemplo, el pastor Juan Carlos, que mencionó hace un segundo, González. de la Iglesia Agua Viva, la Iglesia Agua Viva se desprende de la Iglesia Católica, y con el tiempo se vuelve evangélico, ¿no? Pero nace de la Iglesia Católica, no nace de la raíz protestante. El movimiento carismático con el pastor Juan Capurro y Alicia. Claro, su esposa, claro, ¿no? por supuesto. Eran carismáticos y se separan. La pastora Guada también es carismática, o sea, nacen, se desprenden del sector católico, no viene del sector protestante, de las raíces antiguas, ¿no? Ahora, quisiera hacer mención sobre el caso de Bolsonaro y Trump, para quizás entender. Tus líderes. Ídolos. No necesariamente, pero yo admiro, por supuesto, a ambos, porque han decidido hacer lo correcto. Y ahí la diferencia entre la pose estética versus la ética. La estética es una pose. O sea, ¿quién acá puede decir soy limpio y no tengo pecado? O sea, todo aquel que intentó hacer lo bueno ha descubierto lo malo que es. José Luis, ¿ah? O sea, yo he descubierto yo he descubierto que soy malo cuando he intentado hacer lo bueno. Yo creo que toda persona que intenta hacer lo bueno descubre lo malo que es. Acá creo que nadie está en condición de apuntalar a nadie, ¿no? Y mira, si se conoce eso de Trump o de Bolsonaro, eso no los descalifica como seres humanos. Todos tenemos la oportunidad de poder cambiar. Como Cristo enseñó, él convocó a un publicano como Mateo, convocó a un celote, que era un antisistema. Y ahí Bolsonaro puede cambiar. Todos podemos mejorar. ¿O no? Todo el mundo puede cambiar, pero tenemos algunos problemas, ¿no? El problema de Bolsonaro es que Bolsonaro, debemos hablar claramente, es un líder autoritario y quizás la más grande amenaza a la democracia brasileña de los últimos 20 años, ¿no? Quizás desde la redemocratización. Bolsonaro dicho... ¿Por qué es una amenaza a la democracia? A ver. ¿Por qué es una amenaza a la democracia? Bolsonaro ha dicho muchas veces que no reconocería el resultado de la elección si él no fue elegido, si él pierde. Igual que Trump, igual que López Aliaga. Es el mismo libreto. Sí. Bolsonaro ha dicho muchas veces que las urnas electrónicas brasileñas pueden ser fraudadas, pueden ser... Puede haber fraude. Fraudes, incluso la elección de 2018, que Bolsonaro Ganó. Pero para Bolsonaro su ventaja sería más grande, entonces hubo fraude en las elecciones de 2018. Pero al frente tienen a Lula. No, sí. 580 días preso por corrupción. Sí. Yo sé que lo liberaron, le quitaron... Pero es un presidiario también. Sí, pero Bolsonaro, estos son algunas cosas. Bolsonaro, por ejemplo, ha tenido diversas manifestaciones antidemocráticas y antiliberales. Bolsonaro es un líder que hoy podemos decir como está junto de casos como Orbán en Hungría, Erdogan en Turquía. Pero tan mal no lo habrá hecho porque está cerca de ser presidente. O sea, según la última encuesta, Lula y Bolsonaro lo separan 3 puntos. O sea, tan mal no lo habrá hecho. O los brasileños están locos de querer votar nuevamente por ese líder que amenaza a la democracia. Esta es una cuestión interesante. ¿Por qué Bolsonaro puede ser reelegido el día 30, ¿no? Porque Sí. A pesar de sus amenazas, de su Ahí, autoritario. Creo yo que vale la pena recordar que democracia es gobierno del pueblo, ¿no? Y si el pueblo quiere Bolsonaro o quiere Trump, eso es democrático, precisamente, ¿no? No es democrático cuando es electo quien no me gusta. O sea, yo hice campaña por Rafael López Aliaga en primera vuelta, por segunda vuelta por Keiko Fujimori, pero fue electo Pedro Castillo. ¿Qué puedo hacer, no? O sea, es parte de la democracia, ¿no? Ahora, no por eso voy a tener una actitud de negacionista, ¿no? O sea, las cosas son como son, ¿no? Y sobre esto hay que trabajar y hay que poner el hombro. Creo que es la actitud cristiana que se tiene que hacer, ¿no? Y por esto sufrir penalidades, o sea, incomprensiones, juicios, prejuicios. Y es lo que nos toca hacer. O sea, el precio por hacer lo correcto es precisamente esto. No ser comprendidos, pero eso no nos debe de intimidar ni disuadir. Tendríamos que tener fragilidad espiritual y debilidad mental para dejarnos persuadir por un periodicazo. Eso es inconcebible. Creo yo que, como la Konrad Adenauer financia o apoya, debemos de tomar el ejemplo alemán. Por ejemplo, en Alemania se ha prohibido el voto electrónico porque se demostró que se puede hackear. Entonces no está muy lejano, y fue con el voto del partido inspirado por Konrad Adenauer que se imposibilitó
el voto electrónico. En ese sentido, lo que dice Bolsonaro y lo que dice Trump no está lejos de ser real. Si yo le preguntaría a los alemanes de la Konrad si hicieron mal en prohibir el voto electrónico. Ahí ya vemos a los conspiranoicos, ¿no? Todos son teoría de la conspiración y todos nos atacan, en fin. Pero lo interesante, volviendo al caso de Brasil, es que ya tenemos una polarización y que va a continuar después del 30 de octubre. Es decir, la polarización no va a acabar en Brasil, gane Bolsonaro o gane Lula. Así es. Ya está bien país polarizado, partido. pero ese fenómeno lo podemos ver en toda América Latina, lo hemos visto en el Perú, y el también por quién tener que votar. A ver, si ganó Bolsonaro en el 2018 porque había un gran rechazo al PT de Lula, al Partido de los Trabajadores, y no querían saber nada del PT, gana Bolsonaro. Ahora se da la reacción, el péndulo. Ahora, ¿por qué, como tú bien preguntabas, por qué votan por Lula? ¿Me entiendes? Acusado de corrupción y preso. Porque no quieren saber nada de Bolsonaro. No sé si me dejan. Sí. Entonces estamos entre oposiciones, pero que ahora en Brasil se ha llegado a polarizar y no va a terminar después del 30. Una cosa más, yo creo que se ve como novedoso, por ejemplo, el proyecto de ley en Perú, Ministerio de la Familia, o que lo diga Bolsonaro o Trump. Pero Konrad Adenauer creó el Ministerio de la Familia en Alemania. El primer Ministerio de la Familia lo hizo Konrad Adenauer. Sí, vamos a la pausa, Betsy me va a matar. Vamos a la pausa y vamos a leer los resultados de la votación. A ver, ¿qué dice? ¿Las iglesias deberían intervenir en el diseño de las políticas públicas? Preguntamos. Sí, 325 personas. No, 338 personas. Por ahí va la cosa. Vamos a la pausa y volvemos con las conclusiones de este interesante diálogo. ¿Cuándo eres más feliz en el trabajo? ¿Cuando tus jefes son inalcanzables o cuando son líderes inspiradores? ¿Cuando solo se te exige o cuando se reconoce tu talento? ¿Cuando los beneficios son para tu empresa o cuando son para ti? ¿Cuándo eres más feliz? ¿Cuando te valoran como un recurso o como una persona? En Book nos centramos en las personas. Por eso queremos cambiar la forma en que tu empresa las gestiona y así mejorar la vida de tus colaboradores. Cámbiate a Book y crea un lugar de trabajo más feliz. Para tu familia y para tu casa, solo lo mejor. Por eso a la hora de construir o remodelar, nada mejor que Chemayolic. Chemayolic es el pegamento extra fuerte con más adherencia y resistencia para enchapes. Con Chemayolic asegura una mejor casa para tu familia. Chema, calidad que construye. Último minuto. Atentos expertos en descuentos. Estas son las increíbles ofertas del Cyber Wow de Mercado Libre. Hasta 60% de descuento en tecnología, hogar y moda. Pagas en 12 cuotas sin interés. Para que te compres una camisa diferente a la mía. Yo me la compré primero. Cómprela. Mercado Libre. Hoy hemos hablado de la religión y la política y tenemos datos muy interesantes el día de hoy. José Luis, tú eres un investigador de hace 30 años del fenómeno religioso en la política y mañana tienes un evento interesante. Mira la cantidad de libros que han escrito. Así es. A ver, cuéntanos, ¿de qué se trata? Mira, mañana a las 7 de la noche están todos invitados, sea presencial o virtual. Hay que inscribirse en la página web de la Universidad del Pacífico. Tenemos una conferencia que se va a llamar Los Nuevos Templos del Poder. Entonces yo voy a dar una presentación general, está Fabio para contarnos el caso brasilero, dos politólogos más, Claire Nevash, que viene para hablar de Centroamérica, y Juan David Velasco, que viene de Colombia. Porque el fenómeno es continental, no es solo peruano. Ahora la coyuntura nos jala más a Brasil, claro, ciertamente, pero este es un fenómeno que se da. Entonces, gracias a la Universidad del Pacífico que nos acoge, yo soy profesor a tiempo completo y que, claro, profesor investigador me permite poder tener este tiempo para investigar. Y hemos hecho con un equipo muy potente que hemos formado en la Fundación Konrad Adenauer, somos unos 20 investigadores de toda América Latina. Este último libro lo hemos hecho sobre 12 países del continente, incluyendo Estados Unidos. Entonces estamos siguiendo este fenómeno desde hace 5 años. ¿Te preocupa? Nosotros somos académicos y hay católicos, evangélicos, ateos, politólogos, teólogos, sociólogos, y estamos analizando el fenómeno, ¿ok? Desde nuestras perspectivas interdisciplinares. Y es un tema interesante porque nunca antes se había mezclado de esta forma, sobre todo en la incursión evangélica en la política partidaria. Y ahora este fenómeno, por ejemplo, lo vemos ya esta unión de Giorgia Meloni en Italia, por ejemplo, cuando ella dice, ¿no? O sea, yo soy neofascista. Y lo dice tal cual. Claro, todo el mundo dice, no, eso
una facción de 3 partidos, el Fratelli que ya gana, conservador. Pero lo que nadie se da cuenta, y eso lo saca un portal católico, dice, candidata católica pro vida y pro familia gana las elecciones en Italia. Entonces el factor religioso sí está siendo muy importante en el factor político. Y lo que nos vamos a preguntar mañana, que vamos a tener en la Universidad del Pacífico a las 7 de la noche, es hasta qué punto esa injerencia es positiva, negativa, hasta qué punto debe o no entrar las iglesias o los líderes religiosos, que es distinto, o pastores o laicos en la política peruana y continental. Hemos terminado. Sí, bueno, yo quisiera felicitar... Chiquitito porque no tenemos Sí, yo que ir. quisiera felicitar al doctor Pérez Guadalupe. La verdad que me siento halagado como cristiano evangélico, que se escriban 5 libros sobre nuestro fenómeno en Latinoamérica. Realmente te deseo lo mejor y animo al público a que puedan comprar el libro, porque es un tema que debemos informarnos. Seguramente habrá más libros, pero felicitaciones, doctor Pérez Guadalupe. Te agradezco, lo pueden Gracias. bajar de la página web de la CAS Konrad Adenauer Stiftung, es gratuito, o sea que pueden bajarlo con mucho gusto. Ok, muchísimas gracias Muchas a los tres. gracias. Los dejamos con Gracias. Melissa Pesqueira en hora 11. Melissa, dime tu apellido. Pesquiera, no sé. No puedo aprendérmelo. Gracias, mañana nos vemos. Melissa, adelante. Pesquiera.